Vamos entonces a ver, vamos un ratito por acá. Ya, me han compartido uno su trabajo y voy a empezar. José, ¿cuál de ellos quiero trabajar? Yo, pastor, Sí, bueno, el que le envié ahora, el Dios disciplina a los pastores, que escogí ya. de... A ver. Sí, yo les había indicado el trabajo de Jerry Ball, el pastor líder de su rebaño, ¿no? Ese es Sí, el libro pastor. que habíamos comprado ya. Entonces, tenía que compartir una de esas trabajos. Tú has recogido entonces esta. Dios disciplina a los pastores. A ver. Sí, pastor. Bueno, el tema que escogí para exponer ahora, hermanos, es Dios disciplina a los pastores. Pastor, seguimos. Sí, a ver. Ahí está ¿Y de qué dice que lado es? sí, el mariscal de campo Montgomery dijo, el grado depende de la personalidad del hombre, de la incandescencia, de que es capaz, de la llama que arde dentro del mismo, del magnetismo con el que atrae el corazón de los demás hacia él. Ujú. Muy bien. Y tienes que especificar qué cosa es mariscal, ¿no? O mariscal de campo. ¿Sabes tú Este, eso? estaba investigando acerca de él y era como un hombre que en la Segunda Guerra Mundial que dirigía un pelotón de hombres. ¿Es así o es de repente? Porque cuando se menciona mariscal de campo, está hablando de un deporte americano que es bien popular allá y que, bueno, se conoce como el fútbol americano, que es diferente al fútbol inglés del que viene el fútbol, el deporte popular en el mundo, ¿no? Y estaba Entonces está viendo eh, acerca de este personaje, Montgomery, busqué Montgomery. sí, No sé Montgomery, si y era ya un soldado, sí, era soldado, así, sí, porque sí, mariscal de campo es lo que viene a ser eh, en un paralelo, no es lo mismo, pero digamos, en comparación a un capitán de equipo de fútbol, ya, el mariscal de campo es el que marca, ¿no? mm, sí, En equipo de fútbol dentro del, del fútbol americano, ¿no? sí, Porque pastor. el fútbol común, el juego que viene de Inglaterra, se les conoce como rugby a ellos, ¿no? Tiene otra forma. Pero bueno, no sé, está bien. Si es así, adelante, de todas maneras. Sí. Luego dio una lista, dice, de 7 características esenciales en un líder. Aquí están las 7 características. La primera es adoptar una actitud objetiva y distante respecto al detalle. Evita ensalzarse en pequeños problemas. No se toma a sí mismo de modo demasiado serio. Sabe seleccionar a las personas aptas para ayudarle. Tiene confianza en sus ayudantes y los deja en libertad de acción. Puede hacer decisiones claras y definidas. Inspira confianza. Muy bien, ahí está la 7, ¿no? Sí. Em, ¿Se puede de alguna manera calificar? ¿Quieres hacerlo o solamente seguir? Seguir, pastor, por favor. ¿Ya? Porque estos son buenos detalles, Claro, y son totalmente buenos detalles, todos, creo. no todos aquellos, estas características.
el liderazgo que debemos adoptar para la pastoral, ¿no? Es pastor. una actitud objetiva y distante respecto al detalle. O sea, no preocuparte por los detalles, sino más bien por la visión, ¿no? Ahí nos Exacto. distraemos contando y ahí sigue, ¿no? Evita enredarte sería, ¿no? Sí, En pastor. pequeños problemas. A veces los problemas domésticos pequeñitos no nos impiden avanzar. Lo otro es no tomarnos en serio. ¿Cómo lo indicaríamos eso de no tomarnos en serio? Quiere decir que lo tomes con un poco de humor o un buen sentido las cosas, porque si no vas a estar siempre amargado, siempre vas a estar enojado, ¿no? O que las cosas salieron y inmediatamente hasta gritar a la gente, pierde los papeles, puede pasar eso, lastimosamente ocurre, ¿no? Exacto, ocurre, sí. Sí. Y da una opción, ¿no? Un consejo muy claro. Ajá. El seleccionar personas aptas para Aptas para ayudarte, ayudarle. Claro, eso es una como que visión. es un problema, ¿no? Es un problema, pastor, sí. Tener visión, saber, aparte de que puede ser que tengas la capacidad para eso, pero no siempre sabes cómo te va a funcionar la persona también, ¿no? Ese es otro detalle. Yo De creo que en ese cómo, aspecto estaba pensando, pastor, se necesita bastante comunión con Dios, consultar con el Señor, ¿no? Discernimiento. sí, sí, esto sí es verdad, es verdad. Eh, ahora, tiene confianza con los ayudantes y les da libertad de acción. Eso Eh, también. Para eso se debe saber seleccionar. es claro, hay que saber seleccionar porque a veces no se confía y estás ahí al mando, a ver, ¿qué has hecho? A ver, o pides este informe, que es bueno de pedir, ¿no? Claro, ¿Ya? pastor. Y a veces no lo dejan en libertad, ¿no? Dice, no, tú tienes que hacer así, ¿no? No, hay que hacer que con libertad y claro, guiándolo, sin que se dé cuenta, las pautando, pues mira, está muy bien lo que estás haciendo, y incentivarlo, ¿no? Muy bien lo que haces, muy bien eso, muy bien, perfecto, es lo que tienes creatividad, ¿ya? Pero ¿qué te parece acá? ¿Por qué no haces de esta otra manera, ¿no? También o aplicas esto también, ya. Ahí vas Claro, poco a poco sin darte cuenta, dándole algunas pautas, ordenándole, pero que él con libertad lo haga, ¿no? Ya, pastor. puede hacer decisiones claras y definidas. Sí, creo que si no tenemos esta característica, De vamos a tener un líder. problemas. Y Claro. sí, sí, no tomamos decisiones claras, las decisiones confusas, ya lo hemos visto creo esta semana en nuestro país. Es, Sí, sí. ya, creo que no se debe cometer errores de ese tipo o situaciones de crisis así. Bueno, en fin, en la vida de unas relaciones entre personas, en grupos e instituciones, va a ocurrir estas cosas y la pastoral no está lejos de eso también, ¿no? La iglesia. Inspira Sí. confianza, es lo primero que tiene que Es, hacer un líder y un pastor, inspira confianza. No inspirar miedo, ¿eh? No inspirar terror, ¿no? claro, a No, veces, que esa es la manera en que a veces trabajamos, nosotros pensamos que ya con que la gente nos tema, hoy sí nos obedece. No, falso, está con miedo y no te está obedeciendo por obedecerte, ¿no? Porque cuando estás ausente, uh, se claro, desbanda, ¿no? es Pero muy si esencial inspirar tú confianza. confías, inspiras confianza, las personas te van a actuar también con libertad y van a hacer su trabajo. Muy bien, bueno, Sí, pastor. Ahí dice, Dios no escoge lo que saqué del libro, Dios no escoge a uno y luego transforma su potencial natural y sus limitaciones, sino que estimula y alimenta su inclinación natural para el mando que ya reside en su personalidad. La tentación de los guías espirituales de confiar demasiado en sí mismos empieza a tener de ellos mismos una opinión demasiado alta. ya, Mu- bueno, sí. Muchas veces esperan que sus encantos naturales, su personalidad, su manera de obrar con la gente, conseguirá lo que solo el Espíritu de Dios puede conseguir. Dios escoge la unión de lo espiritual y lo natural y hace de nosotros algo que no podríamos ser aparte de Él. Ujú. Muy bien, creo que entonces no confiar en uno mismo, ¿no? Bueno,
tener autoconfianza es bueno, pero no en extremo, ¿no? Y ahí dice, no confiar demasiado, decimos. Claro, Hay que tener cuidado. No es que no debemos confiar de nosotros, sino demasiado en uno, ser autosuficiente para hacer las cosas y opinar demasiado alto de nosotros mismos. Eso la Biblia recomienda al revés, ¿sí? De que claro, no, pastor. no debemos pensar de manera más alta, sino estimarnos digamos, menores que los demás, ¿no? En Sí, menor pastor. dimensión. Así que creo que eso es una tarea muy difícil de hacer. Sí, pastor. Ya. Oswald Sander dice, expresa bien este principio. Dice, el liderazgo espiritual es una combinación de cualidades naturales y espirituales. Incluso las cualidades naturales no son nuestras propias, sino dadas por Dios. Por lo tanto, alcanzan su eficiencia mayor cuando se usan en el servicio de Dios y para su gloria. El líder espiritual, sin embargo, influencia a los otros no solo con el poder de su propia personalidad, sino por su personalidad irradiada e interpenetrada por el poder del Espíritu Santo. Muy bien. El liderazgo espiritual es un asunto de poder superior que no puede ser generado por uno mismo. El mantener el liderazgo espiritual en equilibrio es algo tan difícil como andar por la cuerda floja. Debemos aprender cuando nos debemos dejar llevar por la corriente de su soberanía y cuando hacer presión para reclamar las promesas por la fuerza de la fe. Esto me llamó la atención, ¿no? Bueno. Debemos aprender cuando nos debemos dejar llevar por la corriente de su soberanía y cuando hacer presión para reclamar las promesas por la fuerza de la fe. Aprendemos a ser colaboradores de Cristo por medio de años de experiencia. Nadie, sino el gran pastor, esto se refiere a Jesucristo, puede moldear la vida interior de un pastor. Eso sí, no hay otra forma. No hay otra No forma. es el instituto, el seminario, la iglesia, no. Es el Señor mismo, ¿no? Amén. Bien. El líder es el miembro más importante de un grupo. A veces la supervivencia del grupo depende de la prudencia y recursos del gran líder. Los líderes no solo tienen imaginación para mejorar el presente, sino también visión para preparar el futuro. Pueden compaginar y articular sus programas de modo que los otros quieran seguirlos. Dios escoge a los líderes y estos a su vez expresan los deseos de Dios directamente a su pueblo y el pueblo puede mirar al líder como la personificación y expresión de la voluntad divina. Muy, muy buen dato, pastor. Hay guías secundarios que pasan a servir a la mano derecha del jefe, sea este un rey, un sacerdote, un caudillo, militar o un pastor. Pero incluso estos subordinados íntimos insisten en oír una voz de autoridad final y última, y esta es la voz del líder visible. Ahí estaba, Bien. puse una foto de Moisés No sé. con Ujú. Josué, sí. Hay pocas personas, sin duda, que hayan estado largo tiempo en posiciones de liderazgo. Y acá está durmiendo, está sintiéndose mal. Está preocupada, ¿no? Preocupado, ya. Los líderes de Israel, aunque estaban sujetos a Dios por la forma teocrática de gobierno, fallaron en su intento de permanecer como eslabones entre Dios y su pueblo. Insis- insistieron en ponerse ellos mismos como autoridad final y con ello usurparon el lugar de Dios en el corazón del pueblo. Por eso Dios, por medio de los profetas, les avisa. Allí adelante hay unos ejemplos, pastor. Me saqué el libro.
En Ezequiel 34, dice, el Señor me dirigió la palabra, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente. Ay de ustedes, pastores de Israel, que solo se cuidan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no deben cuidar al rebaño? Ustedes se beben la leche y se visten con la lana y matan a las ovejas más gordas, pero no cuidan del rebaño. No fortalecen a la oveja débil, no cuidan de la enferma, ni curan la herida, no van por la descarriada ni buscan a la perdida. Al contrario, tratan al rebaño como con crueldad y violencia. Por eso las ovejas se han dispersado por falta de pastor. Por eso están a merced de las fieras salvajes. Eso lo dijo Ezequiel, ¿no? Sí, muy bien. ¿A qué se habrá referido Ezequiel cuando habla de los pastores de Israel? ¿Ancianos? A los, A ver. ¿Tenían pastores ahí en Israel o no? Era los gobernantes, los pastor. gobernantes. Exactamente, los gobernantes, claro. Y ahí creo que es una tarea que debemos tomar muy en cuenta, ¿no? Le llamamos al trabajo del que encargado de la obra de la iglesia, le llamamos pastor, ¿no? En el modelo de Jesús, que recién plantea eso, ¿no? En, creo que en la iglesia ortodoxa y católica le llaman sacerdote o ministro. Eh, Dentro de la iglesia evangélica propiamente se utiliza en Latinoamérica mucho la palabra pastor. La función pastoral no solamente es en términos religiosos o espirituales, también tiene que ver con guía de un pueblo, de una nación. Y acá está hablando de los dirigentes de la nación, pues, ¿no? El rey, el sacerdote, el profeta, los que están encargados en diversas áreas o tareas, ¿no? Está hablando de ellos. Cómo cuidan del rebaño, cómo cuidan del pueblo, ¿no? Cómo cuidan y cómo los guían, cómo los dirigen. Ahí está la idea de cómo debe dirigirse también entonces en la iglesia. ¿Dejo entender? Sí, pastor. ¿No? En esa relación. Lo que sí hay que tener cuidado es Ezequiel en su contexto, igual que Jeremías cuando habla ahí, y si os daré pastores conforme a vuestro corazón. No lo aplicamos siempre, hermanos, hay que orar porque la Biblia dice, nos ha prometido que va a dar un pastor de acuerdo a su corazón. Sí, pero eso no está hablando de un pastor de la iglesia, está hablando de los reyes de Israel, de a quienes van a dirigir o guiar al pueblo. Esa es la idea, ¿ya? Sí, Y ese es el concepto que debemos plantearnos también. Pastor, ¿cuál es mi misión de pastor? Es guiar, guiar, saber administrar, saber dirigir, saber gobernar en el buen sentido, ¿no? No es mandar solamente, no es estar en la cabeza solamente, ¿no? amén. Ya. Sí, pastor. En Jeremías 23 también dice, Otra vez en el mismo contexto, ¿no? Sí, sí, a ver. pastor. Hay de los pastores que destruyen y dispersan el rebaño de mis praderas, afirma el Señor. Por eso así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Ustedes han dispersado a mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Y fíjate, ¿verdad? Acá está hablando de todos los pastores, no solamente del rey, de todos los encargados o los que están en lugares de gobierno, en las instancias de gobierno de este pueblo, ¿no? Sí, Claro, el Señor hablaba de Israel y también lo ve desde una dimensión espiritual, pero está hablando del pueblo en su contexto contexto. social, en su situación, en lo que estaba sucediendo como pueblo, ¿eh? ¿Eh? Esto muy bien se puede aplicar a nosotros también, ¿no? Claro, A nuestra sí, nación, pastor. ¿no? Y cómo es que los gobernantes, los líderes están haciendo sus cosas en el pueblo, ¿no? Esto, y algunos pues aprovechando sus cargos también, ¿no? Entonces, a otros intereses. En fin, esto es grave, ¿no? Y Sí, en pastor. Israel también está haciendo lo mismo, ¿ya? Se puede parecer esto al trabajo
de pastor en una iglesia. Yo Sí, creo porque que sí, el sí, modelo, pastor. el modelo es más pequeño, pero sí se da ese hecho, sí, ¿ya? Sí se da, solo que hay otros fines, pues, ¿no? El gobernar una nación tiene sus fines. El gobernar o dirigir una iglesia, guiar una iglesia, tiene sus fines, ¿no? Tiene, son fines y propósitos de visiones diferentes, ¿no? Pero el concepto está por ahí. A ver, sigue. Aquí dice, la explicación de Ezequiel indica a los pastores de Israel tres pecados básicos en el liderazgo: explotación, negligencia y dominación por la fuerza. Explotación. ¿Se puede explotar a los hermanos de la iglesia? Bueno, yo creo Claro, que sí, hay pastores que lo han hecho, ¿eh? claro, pastor. Hay pruebas al canto, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahora. Negligencia, puede también haber negligencia, ¿no? Sentirnos satisfechos de lo que ya hemos hecho y pasar por alto muchas cosas. Exacto. Y dominación por la fuerza, ¿no? También. Ese es otro lado, ¿no? O sea, cree que las ovejas son nuestras, ¿no? Es mi oveja, es mi iglesia, ¿no? Y entonces yo lo domino y tengo que vigilar a las 24 horas, a dónde vas, con quién te juntas, qué haces, ¿no? Ya, eso no es lo correcto. Sí, pastor. Jeremías dice, describe el resultado de este abuso, no como destructivo, dice, este abuso como destructivo. No solo había sido dispersado los rebaños, sino que las ovejas individualmente habían sido destruidas. Ajá, claro, vino un pueblo, una nación poderosa y comenzó a matarlo, ¿no? Y el pueblo estaba, hasta los líderes estaban pues en otra cosa, el pueblo confundido, ¿no? Claro, pastor. Ya. Y después de todo esto, hay del libro, o sea, que dice que las ovejas solo pueden recurrir a Dios cuando el pastor empieza a usarlas para sus propios fines. Ujú. Ah, muy bien. Sí, hay que tener ese cuidado. No usar las ovejas para nuestros propios fines, sino para los fines que el De Señor Dios. quiera, ¿no? Amén. Dios protege a sus ovejas. Las ovejas, hablando humanamente, están indefensas en contra de los pastores, corrompidos, pero Dios interviene a su favor. Esto es lo que leímos anteriormente, el versículo 2. Voy a leer solamente el 3. ¿Lo leo todo, pastor? No, está bien, ya, sí, el 3. Dice, del 3. Dice, voy a leerlo todo. Dice, por eso, así dice el Señor, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: ustedes han dispersado mis ovejas, las han expulsado y no se han encargado de ellas. Pues bien, yo me encargaré de castigarlos a ustedes por sus malas acciones, afirma el Señor. Al resto de mis ovejas yo mismo las reuniré de todos los países a donde las expulsé y las haré volver a sus puestos, donde crecerán y se multiplicarán. Hay una ¿No? esperanza de Dios, ¿no? Claro. Y acá también tiene que ver con un pueblo pues, que ha sido, tanto los líderes como pueblo se corrompieron, ¿no? Eso hay que tener cuidado, ¿no? Es lo que me toca, estoy pensando en todas las actitudes de los pueblos, de la gente, en casi varios países con respecto a este asunto de la pandemia, ¿no? Acá hemos tenido comienzo por una irresponsabilidad, ¿no? La falta de cumplir las normas, obedecer. Ahora en Europa está ocurriendo otra rebrote y la gente en España, por ejemplo, no quiere obedecer, ¿no? Se les va otra vez, tiene que estar en la misma eh, situación que nosotros y no quieren estar encerrados, no quieren salir, y más bien no quieren, perdón, estar encerrados, y más bien quieren salir, y ahora están reclamando, ¿no? Eso también no es correcto, ¿no? Hay también las instancias que tienen que ver con obedecer en medio de una crisis que estamos viviendo, ¿no? Una crisis de salud que no es para menos, ¿eh? Es una situación más allá de la naturaleza de cómo fue y el origen. El asunto es Claro, que pastor. es una realidad, ¿no? Exacto.
Bueno, eso es en una situación de crisis. En una situación normal debemos plantearnos también en la iglesia a veces de crisis también. ¿Ya? ¿Cómo entender a estas cosas? Bueno, sigue. Esto es en Ezequiel. Dice, por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de su boca, de sus bocas, y no les será más por comida. Esto está en Ezequiel 34. La inspección vivo yo, dice el Señor Jehová, es un juramento en el pacto. Dios, sin duda, traerá a los pastores al juicio por todos los actos perversos que han cometido. Eso es todo, pastor. Ya, muy bien. Ya, gracias, José, por... has compartido entonces tú un capítulo del libro, ¿no? Sí, pastor. Ya. Es la parte de... No, no lo he mencionado ahí, no, no puse el número. Dios disciplina a los pastores. Así Ya, estaba el título. Sí, pastor. la disciplina, ¿no? Ujú. La disciplina. Ese es otro, bueno, ¿cómo entendemos la disciplina? Yo creo Sí, que ya, dinos. la disciplina es algo bueno, ¿no? Viéndolo desde un punto de vista no solo espiritual, sino que yo creo que nos ayuda a entender bien las cosas, ¿no? Ya. Pero por lo que hablas tú, más o menos entiendo que tu concepto de disciplina es como corrección, ¿ah? Yo creo Y de que alguna manera también castigo, ¿no? castigo, pero de todas Ah, maneras eso nos abstiene a tener cuidado, ¿no? ya. Pero hay que corregir esa parte, porque Ya, pastor, disciplina sí no es está bien. castigo. No es castigo, sí. La disciplina es para ir corrigiendo nuestro camino, ordenándonos. Y de ahí viene la palabra discipulado, justamente. De disciplina, pastor. Discípulo, claro, pues está ligado. Discípulo, discipulado, disciplina. Entonces, un discípulo él es el que es disciplinado, que va formándose en la disciplina. Es como un soldado, ¿no? Un soldado que hay disciplinas de cómo se debe formar o cómo desarrollar un soldado, ¿no? Claro. Entonces, todas las tareas que tiene que realizar como soldado, entrenamiento, fortalecer, estar obedeciendo las reglas, las normas, hacer los ejercicios, la estrategia de guerra y todo lo demás, ¿no? Todo lo que compete en el campo, ¿no? En el día, desde la hora de levantarse, ¿no? Hasta la hora de acostarse, ¿no? Está siendo formado, está Formal. desarrollando, ¿no? La disciplina es la formación que se da a la iglesia, a los miembros, para que ellos también luego entren en el liderazgo y en la tarea ministerial, ¿correcto? Amén. Dentro de eso, a veces hay una disciplina especial cuando hay los casos donde se ha comportado bien. ¿Cómo se le llama eso en el ejército cuando ha habido una falta? ¿Ah? ¿Qué hacen? No sé si se retén, el castigo que le dan, o de repente va a una celda, ¿no? Donde lo guardan ahí sin comida, ¿no? O algo parecido, ¿no? Di- Entonces, Disciplina. ya, eso es disciplina, esa es la disciplina. Entonces, sí, la disciplina necesita también de algún castigo, de alguna cosa particular, pero no solo la disciplina en sí mismo es castigo, no, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Ahí es donde malinterpretamos en la iglesia, lastimosamente hemos convertido esa palabra en algo que no es lo correcto.
Es necesario, sí, tener un orden de disciplina en la iglesia o cuando alguien peca, falta algo o desobedece, sí. Ahí entonces hay estamentos o qué, ¿cómo lo llamaríamos ahí, no? Reglas donde la persona, el tratamiento particular que se le va a dar, ¿ya? Tampoco se llama castigo. Entonces hemos envuelto eso como disciplina, ¿no? Yo me acuerdo de una de las cosas que en uno de los ministerios que tenía, y la iglesia estaba acostumbrada a que los hermanos que estaban disciplinados, además, ¿no? No, hay hermanos que están disciplinados, es decir, en su membresía estaban limitados y tenían que cumplir un periodo en donde no podían hacer esto, aquello, y estaban vigilados. Entonces, a estos disciplinados como que estaban como que marcados, ¿no? Entonces se les ponía al final de las bancas. Ellos se sentaban al final. Y cuando vi que no, ellos se van a sentar ahora adelante, en las primeras filas van a estar. Yo los integré a la iglesia. No, es que así hacemos Claro, todos. yo O sea, creo que es una buena. a los que son disciplinados los ponemos a un costado aparte de los hermanos, ¿no? Como que ellos son los marcados, ¿no? Y eso denota, ¿no? Porque los hermanos inmediatamente miran, ay, no, no, el hermano está disciplinado, no, no hables con él. ¿No? O hay que tener cuidado, viene el hermano que está disciplinado. Y entonces, no, cuidadito eso, ¿no? Entonces hay que integrarlos, ¿no? Sí, tendrá que Claro. cumplir sus cosas, pero están en un proceso, necesitan ser cuidados, trabajados, está bien, pero no debemos ponerlos como marcados. Así que la disciplina no es una marca, ¿ya? Recuerda, la disciplina es parte de la vida del creyente. La disciplina es parte de la vida del creyente. Desde que nos convertimos hasta el último día que, digamos, Dios nos está formando, está trabajando con nosotros, nos está discipulando, disciplinando. Y a veces hay cosas que disciplinar pues, porque somos indisciplinados. ¿No? Muy bien. Está bien la cuestión ahí, ¿eh? Gracias porque para ese aspecto también. Gracias, pastor. Eh, sí, es necesario hacerlo así porque hay que corregirnos en estas cositas que a veces malinterpretamos en la iglesia y ahí vienen también las otras cosas que tergiversamos, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más tendrá otro más esta tarea? Yo vi aquí la área de, de Carlos. Y Carlos había hecho acá. A ver, voy a buscar por acá. A ver, Carlos, tú me mandaste un plan estratégico. ¿Ya? Bueno, le meto a aconsejar también. El cuello está por el otro acá. Eh, sí, ya. Esto me mandaste, Carlos. A ver, Carlos, a ver, compártenos. Pastor, eso no lo he enviado. ¿A ese no De es repente tuyo? otro compañero lo envió ese. Ah, ya, entonces es de otro, ¿no? Ya. A ver, me confundí entonces. Alguien me envió ese trabajo. Pastor, ese es mío, creo. Ese es tuyo, ya. Mm, Gracias. Entonces el tuyo es plan de juventud, ¿no? ¿Mío? A No, ver, no, no, avanza. de Carlos. De Carlos, yo Sí, lo pastor, hice sí. de... Ya. Ah, sí, entonces el otro es tuyo, ya. Ya, este es entonces, sí.
Lo expongo un poco, ¿no, pastor? Ya, pues, planteado, sí. Bueno, esto es un pequeño plan, es un plan ya de este último trimestre que estamos trabajando en la iglesia presbiteriana con nuestros jóvenes. Y es un plan que en realidad tenemos un plan a largo plazo, pero debido a las circunstancias, como comentaba hace un momento, tenemos un plan para, para esta cuarentena, ¿no? Esta pandemia que todavía hace que no podamos reunirnos como juventud de nuestra iglesia. Por lo tanto, de esta manera estamos desarrollando como un plan a corto plazo, ¿no? Entonces tenemos un plan anual. Este plan anual ya tiene un trabajo elaborado desde enero de este año, pero aquí vamos a ver a detalle cómo estamos trabajando con los jóvenes para estos últimos 3 meses, ¿no? Y desde marzo, que ha empezado la pandemia, sería más o menos el ritmo de trabajo en el que hemos estado siguiendo. Entonces, una introducción para el cual es necesario trabajar este plan es la siguiente, ¿no? La iglesia es la comunidad de creyentes en Cristo dispersos por todo el mundo. La Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre es una comunidad reunida que tiene formada más de 40 años, sirviendo a los comulgantes, pero también a la sociedad en general. Aquí estamos hablando de esa iglesia visible, ¿no? Esa iglesia congregada, que seríamos nosotros como Iglesia Presbiteriana de Pueblo Libre, pero creemos que somos parte de una iglesia dispersa, una iglesia invisible, de la cual todos formamos. Uno de los ministerios de nuestra iglesia local es la que se desarrolla a nivel de la juventud, los cuales, al igual que otras sociedades juveniles, tienen como pretensión general, yo creo que esto coincidimos con los hermanos que estamos trabajando con los jóvenes, es vivir el Evangelio, ¿no? Es que finalmente abordamos los temas que el Evangelio nos proporciona. La juventud local se convierte de esta manera en una oportunidad para la acción de los líderes, pastores y ministerios para concretar planes enfocados en esa comunidad específica. Estamos hablando de los jóvenes y favorecerlo de manera oportuna, pero también integral, ¿no? Algo que comentábamos hace un momento, que el trabajo pastoral no solamente se reduce al plano espiritual, sino también a los planos, a las áreas o a la propia vida integral de los jóvenes que integran nuestro grupo, ¿no? La Juventud de la Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre es un ministerio de la iglesia local que tiene como pretensión seguir el modelo de Cristo y su Evangelio y participar activamente de la comunidad y de la realidad, ¿no? Es importante que como creyentes no estemos solamente enfocados en el tema de iglesia como institución, sino también es importante que podamos hacer parte en nuestra tarea como cristianos o creyentes en el mundo, ¿no? Lo que el pastor Pedro, el pastor de la iglesia, va a hablar, que hagamos un producto, el producto final en este hecho de fortalecernos en la vida de fe, es que seamos lo que diría Filipenses, ¿no? Que seamos ciudadanos dignos del Evangelio. Y esto de ser ciudadanos dignos del Evangelio implica que podamos estar al servicio de nuestra comunidad en todas las áreas que finalmente participamos de manera personal. Generalidades. La Juventud Presbiteriana Local, la Iglesia Presbiteriana Pueblo Libre, tiene una conformación múltiple de jóvenes de distintas edades, y aquí desglosamos un poco la parte etaria, ¿no? Los 18 a 30 años aproximadamente. Los objetivos para con el ministerio se centran en el desarrollo de la educación cristiana. Esto es la primera cosa que pretendemos, y eso lo vamos a ver más adelante en cuanto a las metas. La formación del liderazgo y el acompañamiento integral de nuestros jóvenes desde una actitud bíblica, misional, crítica, pero también contextual. La Juventud Presbiteriana Local cuenta actualmente con 4 líderes, ¿no? Están un hermano John Herrada, Miguel Biminchumo, Germán Casanova, todos son jóvenes. 3 somos casados, uno todavía es soltero, tiene 22 años, los otros son ya pasados los 30, pero que dirigimos el grupo y estamos en actividad con ellos. Actualmente las reuniones de la juventud son en el siguiente horario: los jueves, que les mencionaba hace un momento, es a las 10 de la noche por motivos de tiempo, entonces coincidimos a esa hora y hemos llamado a nuestras reuniones diálogos de la juventud, ¿no? Es un espacio donde se desarrollan distintos temas de interés social y eclesial
contando con la participación de invitados y el equipo consistorial de nuestra iglesia. Sábados a las 8 de la noche, al igual que la mayoría de nuestros hermanos, estamos reuniéndonos para hacer nuestro estudio bíblico en comunidad, ¿no? Es un espacio donde se desarrolla el estudio bíblico secuencial, contando con la participación y facilitación de los líderes del equipo de jóvenes y hermanos, pastores como invitados. Y es interesante que el Evangelio de Juan lo estamos desarrollando desde noviembre del año pasado y todavía no lo terminamos, ¿no? Porque estamos tratando de hacer un estudio minucioso, pero también secuencial de este Evangelio. Estamos ahorita en el capítulo 17, o sea, tenemos todavía hasta fines de año. La Juventud Presbiteriana Local tiene el aval consistorial, nuestro consistorio a nivel local, pero también del Presbiterio Juan Calvino, miembro de la Fraternidad de Presbiterio de la Ciudad de Lima. Es el presbiterio al cual pertenece nuestra iglesia local, ¿no? Es además miembro de la Junta Nacional de la Juventud Presbiteriana de la Iglesia Presbiteriana Reformada en el Perú. Nosotros tenemos una asamblea de jóvenes a nivel nacional y de la cual somos también miembros. Tenemos algunas metas, nos hemos propuesto 5 metas para trabajar, sobre todo en el contexto de pandemia, y estas metas, como decíamos, son a corto plazo. Pero la primera meta es asistir pastoral y emocionalmente a cada uno de los jóvenes con el fin de acompañar de manera integral la vida de cada uno de ellos. Entonces lo que estamos haciendo es un acompañamiento entre semana, ¿no? No solamente vernos los sábados, sino entre semana. Y lo que estamos haciendo ahora es hacer un trabajo pastoral con ellos a nivel de teléfono y con algunas visitas, pero muy circunstancialmente. Y también estamos haciendo un trabajo psicológico con ellos, ¿no? Entonces contamos con mi ayuda y con la ayuda de algunos hermanos también en cuanto a los problemas emocionales que ellos están pasando, ¿no? Entonces el seguimiento es semanal en cuanto a los objetivos de esta meta. Un joven con su vida personal, familiar, tema de los estudios. Estamos haciendo la socialización y apertura de espacios personalizados de consejería juvenil. Y después de nuestras reuniones estamos teniendo un espacio para orar por las necesidades en particular de cada uno de ellos, ¿no? La meta número 2 es el fortalecimiento de la fe. Por un lado está la parte pastoral, pero también ahora está la parte de la enseñanza, ¿no? La parte del discipulado. Como objetivos tenemos una asistencia constante con un mínimo de 4 jóvenes para los estudios bíblicos de los sábados. O sea, ahorita nos estamos reuniendo a través del Zoom y creo que también es una similitud entre todos nosotros. No tenemos otra forma de reunirnos por ahora. Y también que los jóvenes aprendan a estudiar y enseñar un texto bíblico, ¿no? Como meta del tema del fortalecimiento de la fe. Motivar y abrir el diálogo al tema de cada reunión, propiciando el análisis y el sentido crítico de cada uno de los jóvenes. Lo que decíamos hace un momento, es importante que nuestros jóvenes también empiecen a repensar su propia fe, ¿no? Y esto es algo que propiciamos entre nuestras reuniones, nuestros encuentros. Eso es como segunda meta, ¿no? La tercera meta es generar una red de jóvenes amigos que aprendan y vivan en comunidad y que se asistan de manera integral, algo que siempre decimos en nuestras reuniones. Más que hermanos tenemos que ser amigos, ¿no? Porque hermanos somos pues todos en realidad, pero creo que como comunidad necesitamos ser amigos también, y es ese hecho de poder traer nuestras cargas, nuestras propias necesidades al hombro del otro hermano y poder juntos caminar, ¿no? Porque esa es la idea de trabajar con los jóvenes, sobre todo que tienen necesidades. No digo que los mayores no tengan necesidades de urgencia, ¿no? Pero los jóvenes necesitan muchas veces el acompañamiento de otras personas para poder sobrellevar sus propias situaciones. Como meta número 4, tenemos y estas metas finalmente se interrelacionan, vamos a ver que de repente se coinciden con otras. Pero tenemos en la meta 4, formar líderes que están comprometidos con la enseñanza de la palabra de acuerdo a nuestro contexto y realidad. Y esto lo hacemos con miras a que nuestros jóvenes, siendo muchos de ellos universitarios, puedan tener respuestas a circunstancias o situaciones que van a hacer preguntar su fe dentro de las universidades. Es importante que ellos se formen en cuanto al conocimiento básico de su fe a través de la enseñanza de la palabra, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de formar.
y no solamente es una formación de conocimiento, sino finalmente esta formación les ayude a tomar liderazgo dentro de sus contextos, no solamente a nivel de iglesia, sino en el lugar en donde están y puedan ser ellos misioneros en el campo en donde están, ¿no? Ese es nuestro objetivo. Y dentro de los objetivos de esta meta es preparar integrar la participación de 2 jóvenes en la dirección de nuestras reuniones. Y es interesante, por ejemplo, hay muchos estudiantes de universidades en nuestro grupo y en nuestros momentos de diálogo los días jueves, muchos de ellos están proponiendo sus propios temas, ¿no? Y trayendo desde sus perspectivas y desde sus estudios académicos los temas afines a la necesidad de todos, ¿no? Entonces, la idea es que todos participemos y entre todos podamos hacer el diálogo posible en nuestras reuniones. Otro de los puntos de objetivos de la meta 4 es que los jóvenes aprendan a estudiar y enseñar la Biblia, ¿no? Básicamente. La meta número 5 es desarrollar y contar con herramientas tecnológicas que nos ayuden a seguir comunicando y viviendo el Evangelio. Los objetivos: desarrollar un espacio digital en la página web y canales digitales con el fin de socializar, invitar, difundir las actividades de los jóvenes de la iglesia y comunidad en general. Es algo que de pronto ahora todavía nos falta desarrollar, pero viendo la situación en la que estamos, creo que las tecnologías nos están ayudando a trabajar mucho mejor en esa parte, ¿no? Actividades. ¿Cuáles son las actividades que van a hacer posible las metas que tenemos? La actividad 1, los estudios bíblicos. El propósito de este estudio bíblico que desarrollamos, en este espacio se busca fortalecer la fe de los jóvenes para con Dios, brindarles herramientas para el análisis y reflexión bíblica. Y nos preguntamos por qué estudiar el Evangelio de Juan, ¿no? Porque el Evangelio de Juan nos proporciona una realidad teológica de la identidad o quién sería Cristo, ¿no? Es algo que necesitamos como creyentes nosotros fortalecer bastante. Entre otros temas, creo que Juan enfoca mucho el tema de que Cristo es Dios y básicamente en esto va a redundar en todo el desarrollo de su evangelio, ¿no? La descripción: metodología dialogal, 15 minutos de socialización, 30 minutos de pregunta. Es interesante que en nuestro grupo de jóvenes no hay una persona enseñando, ¿no? La idea de desarrollar un texto bíblico es que sí hay un facilitador, pero entre todos vamos elaborando las conclusiones respecto a nuestra lectura que tenemos del Evangelio, los capítulos, ¿no? Entonces, no hay un profesor y alumnos, ¿no? Sino hay que todos finalmente proporcionamos las ideas respecto al tema. Pero siempre un facilitador da el punto final a nuestros estudios bíblicos. El tiempo es 60 minutos, nos reunimos por el Zoom. Los días de reunión son los sábados a las 8. Pero también tenemos otra actividad que es la noche de diálogos, que ya les expliqué hace un momento. En este espacio se busca fortalecer las relaciones entre los jóvenes, un espacio de apertura para dudas, consultas, reflexiones de temas bíblicos y de nuestra realidad social. La metodología es también dialogal, el tiempo es de 1 hora con 15 minutos y realizamos esta actividad los días jueves a las 10 de la noche, ¿no? Ahí está 9 de la noche para un poco apurar la participación de nuestros jóvenes. Otra de las actividades que tenemos es aprender un libro, ¿no? Estamos desarrollando capítulos de libros, pero algo que tenemos en mente es no ir a los libros sin conocer la palabra, ¿no? Entonces es importante el conocimiento de la palabra, pero también el conocimiento bibliográfico que va acompañado, ¿no? Entonces creo que estas dos cosas son importantes dentro de nuestra formación. El propósito de aprender un libro es formar el hábito de lectura, las reseñas críticas de autores, resúmenes, exposiciones y fomentar el diálogo, ¿no? Más adelante les explicaré de qué manera se desglosa esto. Tenemos 60 minutos, vamos a tratar de desarrollar libros en nuestras reuniones de diálogo y es 30 minutos de resumen que haríamos de los libros o los capítulos del libro que hemos leído, ¿no? Esto es los días jueves a las 9 por medio del Zoom. Y otras actividades que van a ayudar a fortalecer nuestra integración son las dinámicas de integración, valga la redundancia, ¿no? Propósito: entablar el lazo de amistad, coinonía. En la sesión el facilitador prepara y desarrolla por 60 minutos la dinámica buscando la participación de todos. Siguiente paso.
Y este es un poco el cronograma que tenemos hasta fin de año, ¿no? Entonces hemos tenido, por ejemplo, el jueves 3, hemos tenido el tema de perspectivas de la teología de la ternura, ¿no? Uno de nuestros líderes lo ha dictado. Ha sido un tiempo muy, muy interesante. El sábado hemos tenido el Evangelio de Juan, el capítulo 17, la parte 1. Hemos desarrollado una de las primeras perícopas del Evangelio. El jueves 10 hemos tenido la iglesia como comunidad sanadora o restauradora, ¿no? Dictado por un presbítero, que es el presbítero Reinaldo Serra. El sábado 12 hemos tenido la segunda parte de Juan 17. Y este último jueves se ha acompañado al grupo con este tema, ¿no? La iglesia y la salud mental, ¿no? La iglesia como comunidad terapéutica, un tiempo también interesante que hemos tenido. Y bueno, ahí están todos los temas que vamos a tratar de desarrollar hasta fin de año. Entre jueves y sábados están desglosadas nuestras actividades de manera estructurada, pero también guardando relación a nuestras metas y objetivos que hemos tratado de trazar hace un momento, ¿no? Tres cosas que de repente está entre líneas, ¿no? De repente se dice, pero ahí falta algo, no se ve. Pero de manera entre líneas, tres cosas o a tres puntos, o tres alcances que queremos nosotros llegar es, número uno es la enseñanza, número dos es la pastoral con nuestros jóvenes, pero también número tres es el evangelismo que necesitamos fortalecer, ¿no? Y es algo que finalmente va a ayudar a redondear nuestro trabajo como comunidad de jóvenes. Eso sería todo, pastor, en resumen, ¿no? Muy bien. Las actividades para último trimestre, ¿no? Sí, creo que está bien dosificado y está planificado, pues, ¿no? Es parte del trabajo que se hace, pero con una orientación pastoral. Eso es lo bueno de esta tarea, ¿no? Y en una visión de la misión integral que plantea entonces no solamente la vida espiritual o lo que llamamos espiritualidad, que es oración, la Biblia, sino que estos aspectos están ligados a la vida, ligados a, a lo que es común a nosotros, ¿no? Como seres humanos. Esto creo que esta visión es importante trabajarla, ¿no? Bien, ha sido buena la participación. A ver, de los demás está Alejandrina, José y Joel. ¿Tienen algo que presentar? ¿Quién es el primero? Pastor, lo mío creo que no está para presentar porque no está preparado como de los compañeros. Ya. Más bien lo Ya, prepararía. No sé si hay otra oportunidad. sí, claro, esto es la última clase. La idea es presentarlo, ¿no? Y si Claro. tiene la exposición, mejor todavía, ¿no? Entonces Sí, sí, ellos me parece. están preparados y están. Entonces tú Ajá. envías nomás el material de todas maneras, pero ya sabes más o menos cuál es la guía o el trabajo que estamos Claro, planteando, claro. Ahora, ¿no? viendo lo que han hecho mis compañeros, ya tengo una idea, ¿no? Cómo se Sí, debe trabajar. sí. Ujú. El libro o la lectura del libro o un plan de trabajo, porque así lo compartí la semana pasada, ¿no? Creo Y que un bueno, plan de trabajo, ¿no? Lo que estamos trabajando en la iglesia, ¿no? Y cómo mejorarlo bueno, también, ¿no es cierto? también, ya, Ya, pues. correcto. Ya. Bueno, Joel y José, a ver, ¿cuál de los dos quiere hacerlo? Igual, profesor, para la otra semana presentar el plan de trabajo. No, pues ya esta es la última. Sí. Sí, sí. Entonces presentas tu trabajo, de todas maneras, ¿ya? Ya, pero la orientación ya sabemos, o sea, de cuál es el corte. Joel, entonces, Igual, pastor, todavía no lo tengo ya, terminado. ya, entonces los tres estaría en base a eso, ¿no? Bueno, vamos a comentar, en parte, José ha comentado algo del libro de James Lee Ball, el pastor líder del rebaño, ¿no? ¿Lo han leído? Un comentario, a ver,
sobre el libro? A ver, ¿qué es la parte que les ha impresionado? El libro de rebaño es sobre varios capítulos, ¿no, pastor? Sí, que nos Bueno, mandó. claro, sí, sí. Todo Que libro nos tiene sus mandó, capítulos, pues, ¿no? Claro. claro, varios. Yo hice lo que Pues era formación del básicamente niño, ¿no? está trabajando todo lo concerniente a la labor del pastor, ¿no? El pastor con sus ovejas, ¿no? Inclusive el libro habla acerca de las diversas características o, digamos así, diversos tipos de ovejas, ¿no? El libro habla también de eso. ¿Ya? Y cómo no es lo mismo pastorear a una persona que a otra, ¿no? O a grupos, ¿no? Hay diversas formas, ¿no? Y uno tiene que saber aprender eso, captar esa dimensión, porque tú crees que una tarea que hiciste en un lado te funcionó, quieres hacerlo ahora en la otra, en esta, que ahora tienes el encargo, de repente no funciona. ¿Por qué? Porque el contexto es diferente. Hay que ver también ese aspecto dentro de la pastoral. Los contextos son diferentes, ¿ya? Y son diversos. Las personas también son diferentes y a cada uno hay que tratarles de acuerdo a su realidad, a su situación, ¿no? No podemos exigirle a la gente, por ejemplo, que actúe como una iglesia, digamos, o que la iglesia actúe como una iglesia de Miraflores, cuando la realidad es, digamos, arriba, ¿no? Otra, o la Victoria, son realidades diferentes. ¿Ya? Las, las inquietudes, las costumbres también son diferentes, ¿no? Ya lo mencionó Andrés, ¿no? Que también por la Iglesia de Pueblo Libre tiene un lado más académico, más reflexivo, por la naturaleza de esa iglesia y el sector que está, y sobre todo la gente que va a la iglesia. Los que son miembros de la iglesia van por ese lado. Y claro, el pastor también ha ido planteando eso, ¿no? ¿No? Le ha dado y ha ido moldeando esa perspectiva. Pero de seguro tú no vas a encontrar otra iglesia igual ahí, en otro sector, con esas mismas características, ¿no? Es muy particular, ¿no? Entonces, el libro también plantea eso, ¿no? O sea, no solamente lo que hace el pastor como líder, sino también cómo enfrentar a los tipos de ovejas que existen, ¿no? Hay que tratar a las perniquebradas, hay que tratar a las chúcaras, a las que un poquito rebeldes, ¿no? A las que se quieren salir, las que paran a los costados, ¿no? ¿No? Y se juntan a la barra y se hieren, ¿no? Y otras que se salen también, ¿no? Y se pierden por ahí. Entonces todo eso hay que trabajarlo, ¿no? Es un símbolo muy, muy particular y bueno, creo que tiene su lugar, ¿no? Me Pastor, ¿quiénes parece. son los chúcaras? Ah, las chúcaras son estas ovejas que llamamos las tímidas, pues, ¿no? Y no solamente tímida, chúcaro, entiendo, es el que no se deja llevar, ¿no? No se deja llevar, no se deja Y guiar. así me llamaba un hermano. ¿Así? Sí, por eso le Eh, pregunto, porque ¿de dónde viene esa chúcara? Es un término popular, no es una palabra castellana, por si acaso. No sé, de repente viene de la sierra, no sé, pero es una palabrita que no es, a ver, no es propia de nuestro idioma, pero sí es Ujú, propia de la gente, del pueblo, ¿ya? claro. Ya, cuando le dicen a alguien, oye, esa persona es bien chúcara, quiere decir que Es tímida. no le gusta relacionarse, es aislada y ante las órdenes no las cumple, ¿no? ¿No? Ujú. Pastor, aquí estaba buscando en el diccionario en Google. ¿Ya? Dice, dice que es una persona arisca que se comunica poco. Ah, ahí está, ese, pues. Ya.
Esa es la idea, por eso se la deja que no gusta estar con los demás, algo así. Sí. Y tiende a retraerse, pero también a desobedecer, ¿no? Porque no le es fácil obedecer. ¿Por qué? Porque se aísla, bueno. Ujú. Entonces, bueno, creo que de eso estaba hablando. No sé si eso ha Pero cambiado no, ahora. en todo caso era el chúcaro, ¿no? Yo sí era el chúcaro. O en todo caso, ¿cuál es la forma en que usaba esa palabra también, ¿no? Ah, era al revés. Claro, puede ser que esté hablando en ese tono de que no le gusta obedecer, que es rebelde y Ujú. que no para junto al rebaño, ¿no? Sí, Podría eso. ser, podría ser. ¿No? Sí. Acá en el libro habla de, hay que vigilar la puerta Mm. y, y también cómo tendría que ser el redil. Ahí está la idea en el número 8, ¿no? Pastor, en el libro, al comienzo, en el prólogo, empieza con una pregunta, ¿no? ¿Cuántas ovejas puede un pastor cuidar propiamente, alimentarlas en su grey? Ya, Eso hablamos una vez en una clase, recuerdo que eso también se necesita mucho cuidado, ¿no, pastor? exacto. Y yo creo que en la medida no es un número, no es una cantidad, o en todo caso la cantidad la podemos establecer de esta manera. ¿Cuántas son? Las que pueda alcanzar, todas a las que pueda alcanzar y tratar. Esa es la medida. El propósito del pastor es que todas esas ovejas estén bien dirigidas, bien alimentadas. Exacta, las que tiene ahí, ¿no? Porque Claro, como, si primero hay, tiene que alimentarlas bien y todo, y ver si tiene la capacidad para poder aglutinar más gente o no. Hoy día tenemos la fiebre de los números, ¿no? Y ya el pastor ya deja de ser pastor porque es más una persona que, bueno, un líder, ¿no? Que de masas, ¿no? Y que va a necesitar de otros pastores también de paso, ¿no? Por eso yo creo que la medida es depende de la proyección que tú tengas también, ¿no? Y las cualidades y capacidades que tengas, ¿no? Cuanto más capacidades puedas tener para tener personas, para llegar a las personas, pues vas a tener esa medida y va a crecer, ¿no? ¿No? Pero también no sé si habrá un límite, ¿no? Porque hoy día esta fiebre de crecer, crecer, engordar, 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 la iglesia se ha engordado mucho ya, ¿no? ¿No? Muchos claro, números y poca efectividad también, ¿no? Eso, por otro lado, también existe el otro fenómeno, iglesias pequeñas, chiquitas, ¿no? Donde el pastor puede ahí hacer su labor con mucho más eficacia, se supone, porque el número es más manejable, puede llegar a todos, su labor las puede cumplir con todos, ¿no? Imagínate, pues, un pastor de 500, 100.000, 2.000, 3.000 personas, no se da abasto, creo, ¿no? No se da abasto, tiene que ser acompañado o debe tener un equipo para trabajar en ese asunto. Si no, no va a crecer, no va a poder funcionar. Sí. Pero buena la pregunta, buena la pregunta. Entonces es necesario plantear eso ahí tiene que ver con las cualidades, los objetivos y tu ruta de ampliación. ¿Qué es lo que quieres llegar? ¿Ya? Y no sé, algunos plantean, por ejemplo, la idea de que, bueno, si tú tienes una visión para tener, como el caso de Abraham, ¿no? El Señor dice, mira, cuenta las estrellas, todas. Y es así como mira las estrellas y no se pueden, son como la arena del mar, no se pueden contar, así será tu descendencia. Mírale de esa visión, ¿no? Multitud de gente. Algunos pastores he escuchado así también, que Dios le ha dado la visión, ¿no? Una visión de millones de personas. ¿Ya? Si han logrado algunos, otros no. Nosotros sí piensan en eso y se queda solamente en una visión de sueño nomás, ¿no? En fin, ahí va la cosa.
Sí, pastor. ¿Alguien más? Si no, para ir ya dándonos el asunto. ¿Cómo vieron el libro? ¿Leyeron Agotado en el Ministerio? Yo les aconsejo que este libro sea leído por ustedes porque es muy bueno. Es un libro que lo deben trabajar, ¿ya? Porque es una de las tareas que me parece que es necesaria para entender que en un momento de la actividad pastoral podemos presionarnos de tal manera, y la verdad que sí que la iglesia como que se te atosiga, a veces necesitas un descanso en el trabajo, pero también la mucha tarea te puede llevar a, a tener lo que se llama el estrés, ¿no? ¿No? O perder la visión que Dios te ha dado para una tarea, ¿no? Entonces, en medio de esa labor se conflictúa el asunto, ¿no? Necesitamos entonces plantearnos ahí una cuestión de debate que creo que ahí ya lo dejaríamos a profesional que corresponda, ¿no? Un psicólogo, necesitamos un psicólogo para esto. ¿No? Pastor, es el libro del líder, el líder del rebaño, ¿no? Sí, sí, sí. Ya. Sí, yo lo estaba leyendo, me parece muy interesante. Cuando tenga tiempo voy a terminar de leer. Ah, ya. En mis ratos libres, pero sí lo he estado leyendo y muy bueno para guiarnos. Ajá. Sí, es excelente ese librito. Mi esposa lo ha leído o releído, ese es su libro de cabecera, ¿no? Qué bueno, Claro, pues. tan solo, pastor, los temas llaman la atención. Yo estaba leyendo los temas y justo saqué el tema que expuse hoy, ¿no? Ya. Y yo Claro, ahí también. está, por ejemplo, el gobierno, ¿qué es? El don del gobierno, la vocación, la llamada de Dios. Ujú. Pero está hablando del carisma pastoral también, Sí, pastor. el gozo de Tasquileo, en fin, todos ustedes temas que son buenos. Yo los recomiendo a ustedes como base también que lo lean, ¿no? Sí, pastor. Ya en parte he pedido un capítulo, creo que José ha cumplido con eso, y los demás, bueno, han hecho otras tareas, pero esto es una tarea que deberíamos plantearnos. Es el libro que más hace énfasis en el trabajo de pastor oveja, ¿no? Sí, pastor. Entonces, por eso es que se necesita plantearlo, ¿ya? Bien, como resumen entonces, ¿qué les ha parecido todo este tiempo? ¿Ha abierto un poco la posibilidad de este trabajo o no? ¿Qué podemos decir delante de Dios y de la revelación? ¿Somos llamados o no estamos llamados para esta tarea? ¿Ah? Y yo creo que ya somos llamados. Pero hay una responsabilidad, ¿no? Si se dan cuenta Total, que es una responsabilidad ante Dios, ¿no? una ¿Cómo respuesta. hacer mi trabajo que delante de Dios y que dé el fruto respectivo para el bien de la iglesia, ¿no? Sí, pastor. Ahí hay que pensar de esa manera, ¿no? Entonces ya tenemos que tener una mentalidad, digamos, pastoral. Ya saben, cualquier área de trabajo tiene que ver con un encargo, liderazgo. En la iglesia no tenemos líderes, tenemos áreas de ministerio. Eso es un ministerio. El ministerio es una pastoral, ¿ya? El ser pastor de iglesia es para dirigir y guiarla, sí, pero hay diversas áreas, departamentos o organismos que tiene la iglesia en donde hay áreas de trabajo. Y eso también es pastoral, ¿ya? Pero que se encargan los hermanos que no son considerados pastores todavía, pero que hacen su labor, lo que llamamos el ministerio laico, ¿no? Sería de esa manera, el ministerio laico. Básicamente la participación de la membresía. Es lo que llamamos liderazgo, y nosotros el liderazgo lo usamos de otra manera, ¿no? El liderazgo en servicio, somos servidores, esa creo que sería la mejor palabra,
servidores, ¿no? Servidores en la pastoral o en el ministerio, ¿no? Que nos ha tocado y nos toca realizar. En algún momento, si Dios lo permite, si Dios lo quiere y Dios tiene eso para ti, te va a poner como pastor. Ahí es donde vas a tener que plantearte estas posibilidades y la tarea de trabajo del curso ha sido para eso, ¿no? Para orientar entonces a ese trabajo, pero también orientar a los que van a cumplir solamente ministerios dentro de determinada área dentro de la iglesia. Amén. Amén. Entonces terminamos con esto, hermanos. Gracias. No sé si alguien quiere hacer una palabra más, pero en todo caso, bueno, han sido algunas pautas que queríamos plantear a nivel pastoral teológico, ¿no? Porque hay una responsabilidad delante de Dios. Se está haciendo la tarea entendiendo de qué es lo que Dios quiere para ti, ¿no? Y básicamente con el llamado y la vocación para la cual Dios te ha puesto para hacer las tareas en la iglesia a la que tú asistes, en el ministerio que Dios te ha dado, ¿no? Una subliminal pregunta nada más. ¿Cómo ven ustedes? ¿Estos ministerios lo ven ustedes como para siempre o que hay algo más que Dios tiene para ustedes? ¿O quisieran ustedes hacer otro ministerio aparte de lo que están haciendo? Yo creo que, pastor, como, como líderes, como pastores que nos estamos preparando, futuros pastores, yo creo que pensemos, ¿no?, en algo que, en dejarse guiar por la santa voluntad de Dios, ¿no? Pero poniendo siempre nuestro esfuerzo, ¿no? Con ese propósito de esparcir el reino de Dios con la ayuda de Él mismo, ¿no? Ser instrumentos útiles. Yo creo que en esta clase me he dado cuenta que tenemos un propósito muy grande, ¿no? Este llamado es un llamado muy que acarrea responsabilidad, una responsabilidad muy, muy firme en nosotros, ¿no? Y que debemos tomarlo con firmeza y siempre confiando en el poder de Dios, ¿no? Recuerdo cuando dijo ese texto, estoy recordando ahora cuando Moisés le dice a Dios, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y yo ese texto siempre recuerdo y siempre lo repito cuando oro. Y yo creo que eso debe ser nuestra convicción, ¿no? Y recordar que Él siempre está con nosotros, a pesar de las dificultades. Bueno, con ese principio entonces, donde el Señor nos coloque, uno puede pensar que si hay algo concreto que Dios quiere, va a utilizar todos estos medios. Por algo estás en los ministerios en que están, ¿no? Para luego darte ese ministerio definitivo, a menos que ya te lo haya dado ahora, ¿no? Y con eso está concretizando tu tarea y aquello que Él quiere para ti. Y hazlo de la mejor manera, ¿no? Hazlo de la mejor manera. El seminario lo que pretende es formar y darle las capacidades para el ministerio pastoral. Y si hacia eso está dirigiendo el Señor tus ministerios y tu labor, en buena hora, ¿no? Pero asúmelo en serio. Estoy pensando en eso que tú pudiste ahí, no tomarnos en serio nosotros. Bueno, es que no hay que perder el buen humor, ¿no? Eso sí, en medio de esto, ser serio en el sentido de ser responsable y asumir esto en la dimensión que corresponde, porque esto no es un juego, no estamos jugando a la religión, no estamos jugando a, ¿no? A que, bueno, Dios, tú eres bonito, pues entonces ya me permites hacer algo en la iglesia. No es esa la idea. La idea es ser responsable del asunto, ¿no? La seriedad implica no hacerte tampoco traumas por esto, ¿no? Y llegar a un estrés que después ya no te permita hacer. Si no tienes las condiciones, por supuesto no va a decir, bueno, Señor, ya cumplí, ya me diste, pero esto no es para mí, ¿no? Búscame lo que tú quieras que haga. Pero si Él te está llevando para esa ruta de guiar iglesia, de ser pastor, creo que
hay que ser dóciles para que Él forme todo eso y finalmente cumpla con ese propósito. Y cuando te veas en esa tarea, en esa función, ahí dirás, sí, esto es lo que quería Dios para mí. Amén. Amén. Sí, Eso pastor. nada más es la idea que planteamos ahora y vamos a terminar. Vamos a orar para terminar este tiempo. Los demás, por favor, no se olviden de sus trabajos ya para poner las notas respectivas. ¿Ya? Amén, pastor. Amado Dios, te damos las gracias, Padre, Gracias, Padre. porque, Señor, este ministerio corresponde a ti y la responsabilidad que debemos darle, porque vamos a dar cuenta de todo, Señor, de lo que hagamos y de lo que tú nos has enseñado y de qué manera, Señor, lo estamos haciendo. Sí, Señor. Gracias, Padre, por esto y sobre todo te pedimos, Señor, que cada uno no olvide, Señor, de su vocación y su llamado y la tarea que le corresponde. Gracias, Señor, por este curso que hemos pedido y hemos podido, Señor, dar y queriendo orientar de alguna manera en esta tarea. Gracias por todo lo demás y recurrimos a ti, dándote la gloria y la honra a ti y porque nos has permitido también terminar este curso. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. 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 Bueno, hermanos, gracias. Estamos Gracias. entonces